Antes de que existiera la inteligencia artificial como la conocemos hoy, antes de los asistentes virtuales, de las respuestas coherentes, antes de que una máquina pudiera mantener una conversación casi humana, ya hablábamos con algo. No era inteligente, no era preciso, y muchas veces no tenía sentido, pero respondía, y a veces decía cosas que no debía. Mensajes extraños, respuestas agresivas, frases que parecían salirse del control de quienes lo programaron. Y en algunos casos, respuestas que no parecían venir de un sistema, sino de algo más. Si usaste internet hace algunos años, probablemente lo recuerdas. Un personaje amarillo con una sonrisa simple y una forma de hablar que podía pasar de divertida a perturbadora en segundos. Hoy vamos a hablar de nuestro querido amigo SimSimi y de los chats de IA antes de la IA. Bienvenido a este nuevo episodio, en donde repasaremos a profundidad los clásicos mitos y leyendas que conocemos desde que éramos niños. En donde si te da miedo, no te preocupes, que a mí también me da. Yo soy Yayo, y esto es El Umbral del Misterio. Antes del auge de la inteligencia artificial moderna, existieron múltiples intentos de crear sistemas capaces de conversar con humanos. Estos sistemas no eran realmente inteligentes en el sentido actual, pero estaban diseñados para simular diálogo. Uno de los primeros ejemplos es Elisa, desarrollado en los años 60. Este programa utilizaba patrones simples para responder a los usuarios, simulando a un terapeuta. No entendía lo que decías, pero respondía de forma que parecía hacerlo. Décadas después surgieron otros sistemas similares, pero fue con la expansión del Internet y los smartphones que estos chats comenzaron a popularizarse. Ahí es donde aparece SimSimi. SimSimi fue creado en Corea del Sur en 2002, pero alcanzó su mayor popularidad alrededor de 2011 y 2013. Especialmente en Latinoamérica. Todo es Latinoamérica. Su funcionamiento era simple, pero poderoso. Aprendía directamente de los usuarios. Cada vez que alguien escribía algo, podía enseñar una respuesta. Con el tiempo, el sistema acumulaba millones de interacciones. Esto lo hacía impredecible. A diferencia de los sistemas actuales, SimSimi no tenía filtros sólidos ni control estricto.
Era, en esencia, un reflejo del comportamiento humano en Internet. Y ahí es donde empezaron los problemas. SimSimi no pensaba, no razonaba, no tenía conciencia, pero respondía utilizando información real, escrita por personas reales. Esto generó un fenómeno interesante. El bot podía ser gracioso, creativo o incluso sorprendente, pero también podía ser agresivo, ofensivo o inquietante. Muchos usuarios reportaban que SimSimi decía cosas completamente fuera de contexto, insultos sin razón, respuestas oscuras o frases que parecían tener una intención que el mismo sistema, en teoría, no podía tener. Desde un punto de vista técnico, esto se explica fácilmente. El sistema estaba entrenado con datos sin filtrar, pero desde la experiencia del usuario se sentía diferente. Porque cuando una máquina responde a algo extraño, no lo interpretas como un error, lo interpretas como intención. Uno de los casos más comentados en foros de la época involucra a un usuario que decidió probar los límites del bot. Durante la conversación comenzó a hacer preguntas simples, hasta que en un momento escribió algo completamente aleatorio, sin sentido. La respuesta de SimSimi fue inesperada. Respondió con una frase coherente, pero completamente fuera del contexto de la conversación, mencionando un tema personal que el usuario nunca había introducido. El usuario asumió que era coincidencia, pero al seguir la conversación, el bot continuó respondiendo de forma cada vez más extraña, como si estuviera mezclando conversaciones distintas. Desde lo técnico, esto puede explicarse como una mala asociación de datos, pero para el usuario, la sensación fue otra. SimSimi no fue el único. Antes de la IA moderna, existieron múltiples plataformas de chat automatizado, muchas de ellas en páginas web o aplicaciones poco reguladas. Algunas utilizaban bases de datos predefinidas, otras, como SimSimi, aprendían directamente de los usuarios. Esto generó un ecosistema caótico. Los bots podían reflejar lo mejor y lo peor de las personas. Y en algunos casos, parecían desarrollar una personalidad. No porque realmente la tuvieran, sino porque repetían patrones de lenguaje que los usuarios interpretaban como tales. Otro testimonio frecuente es el de usuarios que aseguraban que SimSimi recordaba conversaciones. Personas que volvían días después y recibían respuestas que parecían tener continuidad con interacciones pasadas. En realidad, el sistema no tenía memoria personal, como la entendemos hoy, pero la forma en la que reutilizaba respuestas generaban la ilusión de que sí. En algunos casos, esto llevaba a situaciones incómodas. Usuarios que recibían respuestas que no correspondían a lo que habían dicho.
pero que encajaban perfectamente con conversaciones que nunca tuvieron. Hoy en día, la inteligencia artificial ha avanzado enormemente. Los sistemas actuales utilizan modelos complejos, entrenamiento supervisado y filtros diseñados para evitar este tipo de comportamientos. Sin embargo, esto también lo hace más controlado, menos caótico, menos impredecibles. Y aunque eso es positivo, también elimina esa sensación extraña que tenían los primeros chats. Esa sensación de no saber qué iba a responder. SimSimi y otros chats antiguos no eran inteligentes, eran espejos. Reflejaban lo que las personas decían, pensaban y escribían. Pero cuando ese reflejo se volvía extraño, incoherente o fuera de lugar, la experiencia dejaba de sentirse como un simple programa y empezaba a sentirse diferente. Tal vez todo era un error del sistema, una mezcla de datos mal organizada. Pero también fue uno de los primeros momentos en los que las personas comenzaron a cuestionarse algo muy importante. ¿Qué pasa cuando una máquina empieza a decir cosas que no entendemos? Hoy tenemos IA mucho más avanzada, más precisa, más controlada. Pero ese primer contacto, ese caos inicial, dejó una sensación que todavía sigue presente. Y cuando recuerdas esas conversaciones, esas respuestas raras, esos momentos donde no sabías si reírte o incomodarte, es inevitable pensar, ¿qué chingados pasó aquí? Gracias por escuchar este episodio. Si llegaste hasta aquí, realmente valoro que te hayas tomado el tiempo de quedarte y explorar este tema conmigo. Si te gustó, compártelo con alguien más. Este tipo de temas se disfrutan más cuando se recuerdan y se comparan experiencias. Y si alguna vez hablaste con SimSimi y te respondió algo que hasta hoy no puedes explicar, no te preocupes, seguro no era nada raro. Solamente era tu mamá asustándote para que pudieras hacer la tarea y comer tus alimentos. Que pases muy buen día, tarde o noche, donde quiera que estés. Yo soy Yayo y esto fue El Umbral del Misterio.